¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Os imagináis viajar por todo el mundo durante 4 años en un coche de los años 70, sin GPS, sin móvil, sin seguro médico, sin saber de mecánica y durmiendo en una tienda de campaña? Me llamo Jorge, soy ingeniero técnico de telecomunicaciones. Tengo 25 años y un sueño. Dar la vuelta al mundo a lomos de Naranjito, mi coche. Un 2 caballos del 79 con muchísima personalidad. Viajar siempre ha sido una obsesión para mí. Quiero conocer, ver que realmente hay más de este decorado en el que vivimos. Pese a que muchos me dijeron que estaba loco, que era un proyecto imposible, que no debería tan siquiera intentarlo, he decidido partir. Las comodidades han quedado atrás. Por delante, un gran reto. Un planeta en blanco y un color, el naranja, para pintarlo a mi antojo. Viajaré sin GPS, sin teléfono móvil y sin ordenador portátil. No los necesito. Yo sí confío en Naranjito. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues sí, hoy estoy con Jorge Sierra, con el que ya hablamos sobre su viajazo hace mucho tiempo en el podcast de Viajando Simple, pero hoy quiero hablar más sobre cómo ganaba dinero mientras viajaba, sobre cómo fue escribir libros viviendo y viajando esa pedazo de aventura, ¿no? Pero bueno, antes de darle paso, agradecer a Camperizando. Ya sabéis que Camperizando es la plataforma donde os ayudamos a encontrar un taller de camperización. Es totalmente gratis, solo tenéis que poner vuestros datos ahí en la web, que tendréis el enlace en la descripción, y así os ayudamos a encontrar el mejor taller para camperizar vuestra furgoneta, coche camper o lo que sea. Pues ahora sí, muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Pues nada, encantado de charlar contigo, como siempre. Qué bien, nada, me hace muchísima ilusión. Además, Jorge, tú fuiste uno de mis primeros invitados en el podcast de Viajando Simple, y ahora vamos a hablar aquí un poquito más sobre cómo fue hacer posible ese pedazo de viaje que hiciste. Y también tengo curiosidad de ver cómo te trata la vida ahora. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco cómo se te ocurre hacer ese viaje que hiciste. Cuéntanos cuándo lo hiciste también, para ponernos un poco en perspectiva. Pues mira, yo creo que como muchos, como tú, como tantos otros que escuchan este podcast y otros podcasts, siempre tuve un poco el virus del viaje, de la inquietud dentro, ¿no? De pequeño soñaba con viajar, viajaba cuanto podía y sobre todo mataba el gusanillo leyendo, viendo documentales, etcétera, ¿no? Así que bueno, viajé cuanto pude hasta que llegué a la universidad, que fue el detonante que cambió mi vida, ¿no? En la universidad hice amigos, amantes de los viajes, con los cuales soñaba con hacer aventuras, hacíamos pequeños retos y demás, pero digamos que el gran cambio fue cuando me regalan un libro, La Terre en Ronde, de Jacques Seguela y J. Laudot, dos franceses que narran en un libro un poco lento, parco, torpe, a veces demasiado técnico, sus aventuras y desventuras a lomos de un Citroën 2 caballos en el año 58. Dan la vuelta al mundo, cuentan sus aventuras, y lo que me enamora a mí es cómo hablan constantemente de la relación, el vínculo que generaba ese coche tan especial con toda la gente que se iban encontrando a lo largo y ancho del planeta. Ellos decían que un 2 caballos es la mejor carta de presentación cuando llegas a cualquier sitio del mundo, porque te reciben con una sonrisa. Y todos sabemos que no hay mejor manera de llegar a un sitio que con 2 sonrisas que se enfrentan, ¿no? Así que, bueno, sin pensarlo demasiado, yo soy de mecha corta, la verdad. No tengo filtros para esto.
decidí que iba a dar la vuelta al mundo en un 2 caballos. O sea, al principio, bueno, pues yo ahí tenía 18, 19 años, la gente decía que estaba loco, y yo decía bueno, que desde un punto de vista de un mundo como este, ¿no? Que para mí era una auténtica locura, que te tildaran, que te llamaran loco, pues quizás no iba mal encaminado, ¿no? Entonces, estoy trabajando durante 2 años. En Coruña, me voy a Coruña, trabajo en Madrid, me voy a Coruña ya en el último tramo y estuve ahorrando unos años, casi 3, ¿no? Y trabajaba, para que te hagas una idea de lo mentalizado que estaba, trabajaba por la noche, durante el día en una tienda de surf, de ropa y elementos de surf en La Coruña, luego por la noche en un bar de copas y por la mañana, de madrugada, en el puerto, poniendo hielo al marisco que iba a Madrid y a Barcelona, en una distribuidora de mariscos. Cuando considero que tengo dinero suficiente, me compro 2 coches, los arreglo, hago las compras pertinentes, me preparo y parto. Partí en el 2008 y regresé en el 2012. Fueron 4 años de viaje. Fueron unos casi 120.000 kilómetros, casi 60 países y bueno, un viaje que a priori era imposible y que no solo resultó ser posible, sino que resultó ser real. Un viaje que me cambió la vida y que hoy en día me sigue dando grandes alegrías, como por ejemplo estar hablando contigo hoy. Qué pasada. La verdad es que yo todavía lo sigo viendo como un viaje imposible. Sobre todo, además, estoy pensando ahora en 2023, no me quiero imaginar en ese momento donde la gente ni siquiera tenía smartphones y bueno, no había internet o no había internet tan accesible, ¿no? Ahora si nos puedes contar cómo te conectas a internet. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho que leíste en el libro sobre el coche, de cómo era una buena carta de presentación, porque recuerdo que esto mismo me dijeron la familia Zapp, esta familia que ha estado más de 20 años viajando por todo el mundo, que tuve la suerte de hospedarlos hace muchos años en mi casa, y yo les preguntaba, pero, joder, ¿cómo es que no habéis cambiado una autocaravana o otro tipo de vehículo? Decían, no, Íñigo, es que estamos haciendo lo que estamos haciendo gracias al coche. Este coche de 1928 es una carta de presentación increíble por la que mucha gente nos conoce, por la que mucha gente igual como tú nos abre las puertas de su casa y todo lo hace más fácil el tener este coche. Yo alucinaba, ¿no? Pero bueno, me ha encantado ver un poco esta similitud. También habrá mucha gente que se estará preguntando, vale, has dicho que compraste 2 coches, ¿qué sentido tiene comprar 2 coches? Claro, mira, yo parto de la base de que no me gusta la mecánica, no me gustan los coches y es que no me gusta la mecánica, no la odio, ¿no? Entonces, bueno, compré un poco a ciegas. Yo empecé a contactar gente ahora mismo el Citroën 2 caballos es un clásico y son bastante caros. Pero cuando yo hice el viaje, alguno, es que no te digo que te lo regalase, pero es que no los querían ni ver, estaban muchos abandonados en granjas, en fincas, en descampados, ¿no? Y entonces yo acabé, gracias al presidente del club de Citroën de Madrid, o algo así, ya no me acuerdo muy bien, acabé en el Escorial con un señor que en su granja tenía 2 caballos destartalados. Uno de ellos tenía papeles, tenía el chasis reconocible, el chasis en buen estado, y el otro tenía papeles y tal, y el otro uno tenía papeles y estaba totalmente destrozado, y el otro no tenía papeles, pero más o menos estaba bien el coche, ¿no? Entonces yo lo que hice, pues bueno, pues mi lógica aplastante, ¿no? Dijo, bueno, pues los mezclo. Entre los 2 me hago uno, ¿no? Sí. No va a ser muy legal, pero tampoco voy a estar tiempo en España. Por lo tanto, yo creo que voy bien. Y efectivamente lo hice. Y, a ver, yo todo lo que hice yo no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Hoy en día el mundo ha cambiado mucho y yo no lo haría. Partamos de esa base, ¿no? Yo, en aquel entonces no era tan fácil. Antes comentabas lo del seguro médico. Yo lo intenté, pero nadie me quiso dar un seguro. Lo que me diga, vale, ¿qué vas a hacer? No, voy a dar la vuelta al mundo. ¿Cuánto tiempo? No, pues X años. ¿Qué países vas a visitar? Y claro, ya cuando llegas a Oriente Medio, Siria, Irak, Irán, Pakistán, decían, no, mira, casi que no te lo olvídate. Entonces, bueno, y el tema de los papeles, del coche y demás, tampoco había tanta información como hoy. Lo que tú dices, no había redes sociales, no había gente poniendo vídeos en YouTube.
no había tutoriales, no había información. La información la sacabas de libros y de mandar correos electrónicos a la gente que había escrito esos libros. Que, ojo, normalmente te contestaban todos. Sí. Entonces era como muy bonito, era muy artesanal. Entonces yo acabé con un coche con un motor totalmente rectificado, en muy buen estado, chasis reforzado y demás, pero con los papeles de otro. Entonces yo, cada frontera que pasé, en total casi 120 entre que entras y sales de los países, tenía que engañar a las autoridades, ¿no? Fue un poco loco, la verdad. Pero nunca me dijeron nada. Y volvemos a lo que digo siempre, ¿no? Y lo que decían los ZAP. No, esto fue gracias a mi coche. Porque si hubiese tenido un camión 4x4 gigante, lleno de gadgets y de historias variopintas, me hubiesen buscado las cosquillas. Pero yo llegaba con un 2 caballos destrozado, con todo medio tirado, porque una de las técnicas que tenía era desordenar todo antes de cruzar una frontera. Luego lo volví a ordenar, porque soy una persona muy ordenada, pero en las fronteras lo dejaba todo hecho visto. Miraban por la ventana y decían, uff, qué pereza, ¿no? Entonces, al final, gracias a ese coche, tal, no sé qué, lo que me pedían era hacerse una foto con él. ¿Lo puedo subir? ¿Lo puedo conducir? ¿Cómo se arranca? Y se morían de la risa, ¿no? Entonces, el coche fue, pues lo que decía yo antes y lo que mencionabas tú de Rozap, el mejor compañero de viaje imaginable. Qué guay, qué guay. Y bueno, entonces tú empiezas el viaje con ahorros, habías trabajado, como bien has dicho, una burrada, pero tú cuando empezaste ya tenías claro, para empezar, cuánto tiempo ibas a estar y si tus ahorros de este tiempo te iban a dar para todo el viaje o tu idea era trabajar por el camino. Pues mira, yo siempre fui consciente de que me enfrentaba a algo nuevo. Entonces, mi opinión de aquel entonces y de ahora, esto no ha cambiado, es que tienes que tener un plan para luego decidir no cumplirlo. Yo había establecido una ruta, tenía un modus operandi, digamos, todo perfectamente racionalizado, pensado, detallado, mapas, rutas, pero sabía que no lo iba a cumplir, porque un viaje de aventura en ningún momento puedes seguir un GPS, puedes seguir un guión, porque entonces eres un viajero alemán y no eres un viajero de Coruña, ¿sabes? O sea, yo soy así. O sea, yo he conocido viajeros del norte de Europa que eran como, te sabían perfectamente dónde iban a dormir de aquí a 4 semanas. Yo no soy así, nunca lo fui y no puedo pretender serlo. Entonces, es cierto que me organicé, busqué mucha información de forma minuciosa, pero también convencido de que iba a ser una buena idea en algún punto no cumplirla. Y lo cierto es que nunca lo cumplí, ni un solo día. Desde que salí a Coruña me lo inventé. Pero ya había aprendido suficiente del mundo, de monedas, de cambios, de idiomas, de peligros, de capitales, de estructuras, como para poder enfrentarme al viaje. Tengo que decir que yo este viaje en un inicio no lo planteo solo. En este viaje partimos 4. Somos 4 amigos de la universidad que decidimos partir. Entonces, viajamos en dos caballos, en 2 coches diferentes, 2 ciclos en 2 caballos, porque mi amigo tenía otro, y partimos. Entre los 4 decimos, necesitamos X dinero para realizar un viaje de 1 año y pico, que es lo que íbamos a tardar. Entonces, partimos, si no me equivoco, cada uno, estamos hablando de 2008, con unos 16.000, un poquito más de euros cada uno en la cuenta, ¿vale? 4 personas. Sí. Consideramos que eso es suficiente para dar la vuelta al mundo entre los 4 y tardar menos de 1 año y medio. Ese era el plan. ¿Qué pasa? Que en Europa 2 se vuelven, un coche se vuelve y a las puertas de Europa, en Turquía, mi compañero de viaje también decide volverse. Creen que el viaje va a ser mucho más duro de lo que pensaban. De hecho, usan la palabra imposible continuamente, que es lo que a mí me hace pedirles casi que se vayan, ¿no? Porque están un poco dinamitando mi energía, mi ego viajero, ¿no? Con tanto imposible, a mí la palabra imposible no me gusta demasiado. Y entonces se vuelven y claro, entonces yo mi viaje lo empiezo en Ankara, ciudad de Ankara, capital de Turquía, justo, digamos, a las puertas del Kurdistán turco, que no tiene nada que ver con Estambul. Es un territorio que ya da miedo, porque la policía va en tanques, el PKK está escondido en cualquier territorio y hay mucho terrorismo, terrorismo. La nomenclatura es compleja, ¿no? Hay guerra entre kurdos y el Estado turco. Entonces es complicado y da miedo. Yo ahí tuve que decidir
si seguía con el poco dinero que tenía, que ya sabía que iba a ser imposible en solitario, y sabiendo que quizás lo de año y medio iba a ser una día, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí pasa algo muy bonito, yo hablo con mi madre, entonces yo le explico todo a mi madre, le digo, mira, mamá, acaba de pasar esto, todo esto, ojo, por correo electrónico, porque yo viajaba sin teléfono, sin ordenador, internet, como decías, en aquel entonces no era tan sencillo, había muy pocos cibercafés a lo largo y ancho de Asia, ¿no? Era complejo. Entonces yo mandaba mails y tal vez días me podía conectar y leía, ¿no? Entonces la comunicación era un poco tosca. Entonces el caso es que mi madre me dice, mira, como madre, sinceramente quiero que vuelvas, porque me parece una chanadura lo que me estás planteando. Pero también como madre tuya en concreto, tengo que pedir que no lo hagas, porque conociéndote, nunca te perdonarías el dejar este sueño que es tuyo y no era de ellos por la voluntad de otros, ¿no? Entonces, yo mi consejo que te puedo dar como madre es que sigas hasta que tú creas que debes volver. Claro, 4 años después se tiraba de los pelos, ¿no? Decía, ¿por qué carajo te habré dicho yo semejante tontería cuando te tenías que haber vuelto a casa? ¿No? Siempre nos hemos reído mucho de esto, ¿no? Y bueno, ahí empezó el viaje y efectivamente no me llegó. O sea, cuando estaba en Australia prácticamente no me quedaba dinero por culpa de los traslados en barco y el avión. Claro, los tienes que realizar cuando viajas. Sí. Buah. ¿Qué pasa? Entonces, claro, llega ese momento, decías, como por Australia por ahí, que ya te quedas sin ahorros, ya tenías claro de que ibas a trabajar por el camino, pensaste en algún momento igual en dejar el coche, volver a Coruña, trabajar una temporada y volver a seguir el viaje, ¿o qué tenías en la cabeza por ese momento? También no lo sé si ya estabas grabando efectivamente todo eso, si ya tenías una visión de decir, oye, pues el día de mañana saco algo, estabas escribiendo, ¿qué hacías por esa época donde te quedaste sin dinero? Sí, mira, yo el planteamiento que tenía era en ningún caso volver. A mí no me apetecía volver a casa. La verdad, yo quería buscarme la vida por ahí. El reto era poder dar la vuelta al mundo sin volver a casa. Todos los viajes son válidos, cada viajero es diferente y cada viaje es maravilloso. El mío, el planteamiento era yo no quería volver a casa. Quería dar la vuelta al mundo sin parar, ¿no? Y es lo que hice. Bueno, suceden varias cosas, ¿no? Yo desde un inicio decido escribir mis diarios de viaje. Desde un inicio, desde Ankara. El viaje por Europa con mis amigos fue un auténtico cachondeo. De nocturnidad, alevosía, mujeres, pubs y tonterías varias, ¿no? Yo, cuando hablo de mi vuelta al mundo, no menciono Europa, porque creo que no es nada señalable. Me lo pasé maravillosamente bien, me reí un montón e hice el gamberro. Pero lo podría haber hecho Coruña, ¿sabes? Sinceramente. No me aportó demasiado, ¿no? Lo que me aportó es el constatar que mis compañeros no querían ni dar la vuelta al mundo, no querían hacer este viaje, no querían acometer el proyecto y no eran en cualquier caso los compañeros ideales para un viaje así. Entonces yo empiezo a escribir y a grabar en Europa. Tengo una cámara de cintas, una mini DV, una Panasonic AG maravillosa, que la sigo teniendo aquí, de hecho la estoy viendo ahora mismo, la tengo aquí delante, está en mi estudio, en mi oficina, y entonces tenía cintas, viajaba con 40, 50 cintas, y empecé a grabar en cintas, con la idea de hacer un documental a mi vuelta. Y por otra parte yo escribía y dibujaba, que son dos de mis grandes pasiones. Llevaba cuadernos y escribía, ¿no? Bueno, esto en aquel entonces ahora me aportó, digamos, beneficio, no arrojó un poco de luz a mi economía viajera, pero si estamos hablando hoy es porque acabo de publicar mi tercer libro, todos escritos los 3 en viaje, y en su día, pues me asocié con una gran productora para hacer un documental y bueno, también saqué rentabilidad de ahí. Otra cosa que sucedió que fue mágica fue que yo empecé a escribir un blog en La Voz de Galicia. La Voz de Galicia es un periódico regional, gallego, que tiene muchísima tirada. Y ahí empezaban los blogs. No había redes sociales y se escribían blogs. Empezaba a sonar el tema de los blogs. Todos seguíamos un montón de blogs. Era nuestra manera de buscar información y conectar
Sí. nuestras fricadas, ¿no? Y yo empecé a escribir un blog, un diario, y escribía, y ese blog llegó a ser uno de los más importantes de viajes de España. Tenía 5.000, 6.000, 10.000 visitas diarias, ¿no? Con lo cual empecé a ganar dinero a través del blog. Me salieron patrocinadores, la Voz de Galicia conseguía dinero a través del blog y me daba una parte. Entonces, bueno, como que empecé a aprender, a demostrarme a mí mismo que podía vivir en viaje. Otra cosa que hice fue en hoteles, en sitios donde me quedaba, pues hacer murales a cambio de alojamiento, de comida. Y después fui serigrafiando camisetas con dibujos míos a lo largo del viaje que llevaba dentro del Naranjito. Naranjito es mi coche, no sé si lo había explicado. Y las iba vendiendo en ruta. Entonces llegaba a algún sitio turístico, abría el maletero, me montaba así mi chiringuito y ponía las camisetas. Y claro, de nuevo Naranjito era el mejor vendedor. Porque todo el mundo se paraba a preguntarme a esto y lo otro. Y después de contar mi historia me resultaba mucho más fácil vender camisetas. Qué guay. Sí, sí. O sea, que veo que al final pues te buscaste la vida, ¿no? De diferentes formas, pero me alucina lo del blog en la Voz de Galicia. Me alucina porque, claro, serías de las primeras personas que de España seguro que ganaba dinero gracias a un blog, ¿no? Sí, me alucina. Sin duda, sobre todo de viajes. Es que Claro. cogió un momento como muy, muy especial en la historia, ¿no? Porque es que en muy poco tiempo ha cambiado muchísimo. Las dinámicas de viaje, de conseguir dinero online, la obsesión por la gente. Yo creo que la magia de mi proyecto es que antes que todo yo quería dar la vuelta al mundo. Y no me paré, digamos que yo toda la edición la hice cuando volví. Sí. El libro lo releí mis diarios y digamos, reescribí el libro cuando llegué. Entonces mi día a día era el viaje, era la vida nómada. Yo creo que eso es lo que volvió un poco mi viaje en aquel entonces especial, ¿no? Porque hoy en día el mundo ha cambiado mucho, como decíamos, las dinámicas de YouTube, de redes y tal, hacen que tengas que ser bastante dependiente, tienes que parar el viaje, escribir, publicar, porque si no el famoso algoritmo te desecha, ¿no? Allí no había algoritmo que valiesen y que se metiese en tu vida. Entonces yo lo que sabía es que yo tenía que disfrutar mi viaje para no cansarme, ser feliz en viaje, para luego quizás hacer un documental. Los diarios yo nunca pretendí publicar libros, era como mi válvula de escape, era como un poco mi compañero, ¿no? Yo ahí dejaba todas mis penas, mis alegrías, un poco como para gestionar todo lo que llevaba dentro, que bueno, pasé mucho tiempo en soledad y me pareció una buena manera digamos que de sobrellevar el viaje, ¿no? Escribir todo lo que me pasaba, bueno y malo, contarle mis penas, mis secretos y mis llantos a un papel, que, bueno, que acabó con hongos, que perdí páginas porque se tocó. O sea, también lo tengo aquí, el diario, y es para verlo, la verdad. Qué guay. O sea, es que bueno, nada, sería guay ver en qué estado está ahora mismo esos diarios y ver al final cómo se han transformado a un libro de verdad. Que ahora te preguntaré un poquito más sobre libros, sobre también cómo lo ves como un modelo de negocio para gente que quiere vivir viajando. Pero para terminar un poco de hablar del viaje, quiero que nos cuentes sobre la seguridad, que mucha gente está diciendo, este ha viajado por medio mundo, además pues con ese coche, sin tener tampoco muchísimo dinero en su cuenta corriente. ¿Cómo sentiste también sin seguro? ¿Cómo fue la seguridad? ¿Con demás personas o de enfermedades? Porque, si no me equivoco, tuviste piedras en el riñón por ahí también, gastroenteritis. Sí, me pasó de todo, la verdad, pero mencionaste algo que me parece interesante, que voy a empezar por ahí. El tema económico, dices, no, hay mucho dinero en la cuenta corriente. Es que en aquel entonces no podías viajar con una tarjeta y ya está, porque no había dónde sacar dinero. Entonces yo llevaba escondido mi dinero por el coche. O sea, yo siempre llevaba unos 3.000, 4.000 euros escondidos por el coche en diferentes divisas. De repente tirabas de un hilo de la puerta y salía un sobre con dinero. O sea, era una auténtica locura, porque tú no podías sacar dinero en Kurdistán turco, no podías sacar dinero en Siria, en Irak, en Pakistán, en la India, en Tailandia, en muy pocos sitios. Es que ha cambiado mucho el mundo. Entonces yo llevaba dinero escondido por todos lados, dinero que no me podían encontrar en las aduanas.
Entonces, es como, bueno, que la gente que lo está escuchando que piense eso, que es que ha cambiado mucho, sobre todo la gente joven, ¿no? Que hace muy poco tiempo teníamos que viajar de otra manera. Entonces, dicho esto, el tema de la seguridad, insisto en que yo viajé de esta manera sin seguro médico, sin seguro de viaje y con los papeles del coche un poquito truchos, como dicen en Argentina, casi que por obligación, porque tampoco era tan fácil, ¿no? Y bueno, yo considero el mundo un lugar muy seguro. No, tienes que saber leer en la geografía, saber dónde estás y sobre todo confiar en tu instinto, que es algo que yo no sabía y que tuve que aprender en el camino, ¿no? Yo mi instinto no lo utilicé hasta que me encontré solo en el camino con un problema, un potencial problema delante, ¿no? Empecé a confiar en mi instinto, a mirar a la gente a los ojos y a que no me diese miedo poner pies en polvorosa, ¿no? O sea, yo sí estaba en una frontera y me acercaba a alguien o cualquier sitio y le miraba a los ojos y no me gustaba, sin decir adiós, metía las cosas en mi coche y salía pitando. Sin educación y sin ningún tipo de problema, sin remordimientos, o sea, porque al final mi seguridad era lo primero, ¿no? Sí. Y bueno, el tema de seguridad tuve muy mala suerte, el mundo fue convulso en aquella época, en exactamente donde lo ha sido siempre, que es en el intermedio. Entonces, yo me comí con patatas la Revolución Verde de Irán, post elecciones donde salió escogido de forma ilegal y tramposa Ahmadinejad. Yo estaba en Teherán con mi coche y fui detenido y acusado de espionaje. Me pedían cadena perpetua por hacer una fotografía que nunca debía hacer de una manifestación donde había millones de personas. Al final, los que yo tenía al lado, saqué la cámara, levanté el brazo, hice una foto y la guardé. Los que tenía alrededor eran Basiji, que era esa policía moral del país, y bueno, me detuvieron, acusaron de espionaje, me pedían cadena perpetua, ¿no? Al final, después de un juicio donde yo no entendí nada porque no hablaba inglés y ellos tampoco, me obligaron a firmar la declaración, que fue el momento más aterrador de mi vida, porque igual que me liberaron y me expulsaron, me invitaron a abandonar el país, me podía haber... que yo no sé lo que firmé. Entonces, ese fue un momento aterrador. De repente, en vez de meterme en la cárcel, me dieron mi DNI y me dijeron lo posible, ¿no? Ahí tuve muy mala suerte, porque fue un momento complicado. Me tuvieron poco antes, habían estado disparando desde las azoteas, yo corriendo por la calle. Bueno, fue un momento muy, muy delicado, un momento que hoy en día lo recuerdo como si lo hubiese vivido otra persona, que es algo que se menciona siempre cuando los seres humanos viven traumas. Fue un momento muy peligroso, fue un momento donde vi sangre, donde vi muertos, donde me podían haber pegado un tiro a mí porque yo era de los que corrían por la calle. Y bueno, fue el momento más peligroso sin duda de mi viaje. Eso en cuanto a mi seguridad. Quitando esto y varios robos tontos y una exposición grande en Irak, que te cuento porque viene al caso, este fue el otro gran peligro que yo creo que viví en mi viaje, pero que no pasó nada. Entonces, se quedó como ahí. Fue en un momento dado que yo estaba atravesando Irak, traté de llegar hasta Mosul, me enviaron las tropas iraquíes por el tema de la guerra y demás. Entonces, bueno, era bastante complicado, obviamente, meterse en Irak, viajar por Irak. La gente que me está escuchando dice, bueno, pues culpa tuya por meterte en Irak. Pues, justísimo. Yo, la culpa únicamente me la he hecho siempre a mí. O sea, efectivamente, yo quise conocer un país que me apetecía conocer y entré y me atuve a las consecuencias, ¿no? Y claro, que la gente me veía a veces y dice, bueno, no te hubieses metido, no. Si yo sabía lo que conseguía. y aquí estoy, ¿no? O sea, eso es un buen arranque, un punto de partida. Entonces, yo estaba perdido, atravesando Irak de cara a buscando a una frontera con el norte de Irán, países en guerra históricamente, fronteras enfrentadas, guerras eternas, pero una frontera abierta. O sea, es como bastante increíble, ¿no? Están como totalmente en guerra, apuntándose todo el rato, pero las fronteras están abiertas. Entonces tú puedes ir. Claro, yo no tenía GPS, de Irak no tenía mapa, porque no lo encontré. Entonces dibujé en un papel, un folio, un mapa como pude, en internet, y le metí en Irak. Entonces, claro, ese mapa no me valía para nada, porque era totalmente imposible encontrarme en el desierto, ¿no? Entonces, en una gasolinera cerca de la ciudad de Erbil,
capital de Irak, del Kurdistán iraquí. Bueno, estaba perdido, como te decía, no encontraba el camino y paré en una gasolinera y pregunté. Y nadie me respondía. Era como un sitio muy hostil, realmente hostil, ¿no? Entonces yo estaba muy agobiado, estaba muy estresado. Normalmente el miedo no es el problema, es el estrés. Y preguntaba, nadie me miraba bien, nadie me quería responder. Y en un momento dado le pregunto a unos chavales que iban en motocicleta. Y me miraron muy mal, con una cara muy mala, con unos ojos inyectados en sangre, con mucho odio. Y me dijeron, me hicieron así unos aspavientos, tal, y se fueron. Al rato volvieron los mismos chavales, serían pues 20 y pico, 20 y pocos, un poco más jóvenes que yo. Y me dijeron, síguenos, follow us. Irán, follow us. Y a mí me pareció rarísimo. Creí que me iba a meter en un lío, pero estaba desesperado. Me entregué la desesperación. Y fui. Es la primera vez que le traicioné a mi instinto, ¿no? Y fui. Y empezamos a atravesar un pueblo, otro pueblo, una aldea. Y a mí me pareció rarísimo, porque yo lo único que tenía era una brújula. Y la brújula me indicaba que no estábamos yendo en la dirección correcta. Había desvíos que yo nunca hubiese cogido porque tendríamos que ir al norte, al noreste, íbamos al sur, norte, oeste. Era como un poco una ruta muy rara, ¿no? Y entonces empecé a decir, Jorge, la estás liando. ¿Dónde estás? Y de repente me vi en un callejón destrozado por la guerra, donde apenas podíamos pasar por las ruinas, y al fondo vi como la moto iba mirando atrás, empezó a ponerse nervioso el chaval que iba de paquete, que iba atrás en la moto, miraba todo el rato para adelante, se movían, estaban nerviosos, y a lo lejos, como a 150 metros, de repente vi a unas personas escondidas, claramente armadas, con Kalashnikov, ¿no? Y pues lo vi perfectamente, por las sombras, por el sol, la silueta de gente armada que se escondía. Y ahí dije, hostia, la estás liando parda. O sea, ¿qué carajo estás haciendo metiéndote aquí? ¿Pero dónde estás, no? Entonces, ahí es cuando pones el piloto automático, freno, marcha atrás, empecé a darme golpes con piedras, arañazos en coche, pero salí de allí lo más rápido que pude, con un 2 caballos del 79, que me podían haber cogido si fuesen en mulas, ¿sabes? Porque iba lentísimo, pero salí de allí lo rápido que pude. Yo manejaba muy bien el 2 caballos, conducía muy bien. Ese territorio era suyo, pero yo también lo manejaba muy bien porque había viajado ya mucho por zonas de tierra y de ritio, y me escapé. Yo por el retrovisor veía cómo se peleaban ellos, cómo empezó a llegar gente armada, y decían, Dios, la que acabo, ¿qué está pasando, ¿no? Nunca sabré. La gente me dice, pero ¿y tú crees que te iban a matar, te iban a secuestrar? Yo no sé lo que iban a hacer. Quizás solo me iban a robar. Es que no tengo ni idea de lo que podía haber pasado, ¿no? Pero ahí estaba, en una zona muy compleja de milicias. Hoy se ha visto cómo ha estallado todo, ¿no? Claro, yo ahí aprendí que nunca más iba a traicionar a mi instinto, y nunca más lo hice. Cualquier duda, manda el instinto, ¿no? Y en cuanto a seguridad personal, de daños físicos, estas dos fueron las dos cosas más heavy que me pasaron. Una acabó en nada y quizás no hubiese sido nada, ahora yo la de perder. Y la otra fue la de Irán, que me metí en un lío, un poco debido al régimen férreo, a la dictadura de los ayatolás. En cuanto al seguro médico, yo una vez necesité seguro, y la verdad es que ojalá lo hubiese tenido, ¿no? Porque yo cuando ya estaba tranquilamente, después de atravesar todo el sudeste Oriente Medio, de pasar la India, de pasar 6 meses viajando solo prácticamente por la India menos turística, llegar al sudeste asiático, atravesar Laos, Camboya, Tailandia. Cuando llegué a Malasia, yo ya me encontraba mal. En Laos empecé a tener como unos mareos, unos micro desmayos, que eran como una sensación muy rara. Yo estaba tan tranquilo y como que tenía micro desmayos de décimas de segundo, como que decía, uy, o sea, aquí está algo muy raro, ¿no? Pero tampoco preocuparte, porque era como, uy, que te ibas un poquito, ¿no? Claro, yo en ese momento tenía 26 años, 27, vivía en un coche, a veces pasaba hambre, daba por hecho que iba a tener enfermedades raras,
porque las vacunas que me había puesto ya no servían. Entonces, mientras no fuese grave, yo tiraba, ¿no? Y siempre se me acababa pasando. Pero esto no. Adelgazaba, llegué a pesar 56 kilos y cuando estaba en Malasia, en la ciudad de Georgetown, en la isla de Penang Island, me desmayé. Fui al baño con unos dolores en el vientre, los testículos, en el riñón tremendos y bueno, tuve una hemorragia enorme que bueno, al final orinaba sangre y me acabé desmayando. Ahí tuve la suerte de que apareció un ángel de la guarda, que es mi buen amigo Alan, con el cual sigo teniendo contacto y nos vemos prácticamente todos los años, que es un inglés de unos 80 años, que llevaba viajando por el mundo 50, y que cuando más o menos abrí los ojos y me desperté, estaba en el hospital desnudo, con él a mi mano, ¿sabes? Dándome la mano en un hospital horrible y diciendo, Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí, no? Y me dijo, no te preocupes, te he traído al hospital, te desmayaste, creo que puede ser algo grave, Jorge. Yo tengo tu dinero, yo tengo tu pasaporte, yo tengo las llaves de tu coche, no te preocupes, ¿no? Y dije, wow, muchas gracias, ¿no? Y él es el que me ayudó, tuve que cambiar de hospital porque no podía pagarlo. Estaba en un hospital francés, para la gente con poder económico del país, y cuando me dijeron lo que me iba a costar, dije, espera, que no puedo. Entonces me dijeron, bueno, hay un hospital para gente sin recursos, que también lo lleva un chaval francés que acaba de terminar acaba de hacerse como el médico, de terminar los 5 años ahí no se me fue el nombre, pero de residencia, y bueno, puedes ir allí, ¿no? Entonces me fui para allí, y claro, lo que me encuentro es que el chaval que me tenía que pinchar el antibiótico no sabía cogerme la vena. Entonces, para que te hagas una idea, yo me tenía que pinchar los antibióticos, con unos derrames en los brazos tremendos, los lagrimones que inundaban el suelo y una desesperación total, pero yo me tenía que pinchar. Al final, bueno, la cuenta fue alta, pero la pude pagar. Pasé pues más de un mes casi tumbado en una cama. La comida, el desayuno, la comida, el agua, la cena me la traía mi Alan, sí, este hombre que lo pido con locura. Y cuando, esto es una anécdota muy curiosa, cuando realmente me puse bien y dije, bueno, sigo mi viaje, intenté arrancar el coche y sonó un boom muy grande y Naranjito se destrozó. El motor de Naranjito, el cigüeñal, dijo basta, ¿no? Y yo siempre digo que Naranjito es un viajero con mucho ego, es un actor protagonista, ¿no?, de historia. Cuando vio que yo me ponía mimoso, que yo llamaba la atención y que necesitaba cuidados, él dijo, mira, perdona, pero aquí el que manda es tú y yo, ¿no? Y entonces me la jugó y hizo que toda la atención recayese sobre él. Y aquí aparece otro dato curioso, otro dato que me gusta recordar, y es que yo, desesperado, cansadísimo, había estado un poco enfermo y convaleciente, ¿no? Tenía fiebre, y desesperado por la mecánica, porque nadie me ayudaba. Los malayos es una isla donde el 90% de la población a lo mejor son chinos, y los chinos no son la gente más dispuesta a ayudar, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Sabían de mí, tienen una manera de comportarse, obviamente que es muy diferente a la nuestra, ni mejor ni peor, pero años luz de cómo funcionamos nosotros. Ningún mecánico quería venir a ver el coche, nadie me daba soluciones, nadie me quería ayudar. Y estaba desesperado. Y desesperado como estaba, vomité lo que me estaba pasando en el blog, y a los 15 minutos recibí un mail en inglés del presidente del club de 2 caballos de Melbourne, en Australia, diciéndome, hola Jorge, soy Mike, presidente del club de 2 caballos de Melbourne, te seguimos fervientemente, adoramos tu viaje, no entendemos mucho y lo traducimos como podemos, pero creemos que estás en peligro, que el coche está estropeado, que no puedes avanzar y que estás desesperado. Desde aquí te garantizamos que si eres capaz de enviarnos el coche, te lo vamos a arreglar sin coste. Y dije, wow. Nuevamente volvió a cambiar el escenario. Me empeñé, dediqué toda mi energía a buscar un traslado en barco en Naranjito, en Melbourne, lo conseguí y pude continuar, ¿no? Mandé el coche en barco hasta Melbourne desde Malasia, a través de Singapur, conseguí muy buen precio, fueron como $1,200 más o menos.
menos, incluso no, los 900 y pico dólares, lo quiero recordar. Y yo hice mes y medio de autostop a través de Indonesia. Me encontré con Aston Melbourne, me fui yo a hacer un control médico y me dijeron que estaba perfectamente sano, que estaba increíblemente sano. Y dije yo, wow, qué milagro, ¿no? Dije, perfecto, puedo continuar. Me arreglaron el coche y empezamos de cero. Buah. Claro, todo esto, no sé la gente escuchando esto cómo se sentirá, yo me siento con el estómago bastante revuelto, pero claro, lo bueno de todo esto es que de aquí ha salido, bueno, una pedazo de serie documental increíble que ya me están entrando unas ganas locas de volver a verlo, que lo podéis encontrar como Naranjito y yo en YouTube. Lo dejaremos, por supuesto, en las notas del episodio. También dejaremos los libros, porque también, efectivamente, han salido unas historias en formato libro. Entonces, bueno, quiero saber cómo iba siendo todo esto a la vez que ibas grabando, que ibas documentando por escrito. Por ejemplo, claro, me viene a la cabeza ahora con tarjetas SD donde tú puedes almacenar muchísimos gigas, muchísima cantidad de datos. Oye, pues no hay tanto problema. Pero ¿cómo hacías con las cintas? Has dicho que llegaste a acumular 40 cintas. ¿Las llevas en el coche? ¿No te da miedo perderlas? ¿Las enviabas allí? Y lo mismo con los manuscritos. ¿Cómo lo gestionabas físicamente en esos momentos? Porque tampoco existía la nube para subir una copia de seguridad. No. Ni Segur Express tampoco. Yeah. No. Pues mira, de forma muy natural, porque hoy día lo vemos raro, pero aquí no había otra opción, ¿no? Entonces yo partí con 40 cintas. Bueno, os cuento desde el inicio, ¿no? Porque habrá gente que no conozca el viaje, tú me consta que sí, habrá gente que no. Yo lo que hice fue los 2 asientos traseros del coche, los saqué y soldé una caja fuerte de hierro con triple cerradura al chasis. De manera que eso no lo abría nadie. De hecho, perdí las llaves y estuve un montón de tiempo sin poder abrir la caja fuerte, de tan buena que era, ¿no? Hasta que un error increíble me la abrió y pusimos otras. Pero era impenetrable, tanto que es que he atravesado fronteras con la caja cerrada porque no tenía llave y no la pudieron abrir, y de pesado por el puse me dejaron pasar. Y me han pasado cosas increíbles, ¿no? El maletero del coche era una cocina. Yo instalé un baúl de manera que me servía, el maletero estaba recto, estaba horizontal, dentro estaban las cosas de cocinar, la comida, etcétera, de manera que yo separé la alimentación de la zona de conducción y tenía una mesa para comer, para desayunar o para cocinar. Después viajaba, obviamente, con mi tienda de campo para dormir, mi mesita con mi silla de camping para tomar mi cafecito, disfrutar de la tarde. Yo partí con 40 cintas desde España, pero en total usé 430 cintas de 1 hora. Joder. Material que tengo hoy en día aquí delante de mí. También tengo los diarios manuscritos escritos a mano y también tengo los casi 100 mapas de papel con los que me guié a través de mi viaje. Lo tengo todo aquí, en mi casa. Hoy en día hubiera sido mucho más sencillo. Bastaría con un ordenador y un teléfono móvil para hacer vídeos, fotos, todo. Pero seguramente ese material se hubiese perdido. Porque los discos duros, los formatos caducan, se estropean, humedades, golpes. Yo lo tengo todo. Las cintas, eso era lo que más me preocupaba. Porque claro, yo no podía viajar con todas las cintas. Si me roban, que me roben poco. Esa era mi lógica, ¿no? Entonces yo cada poco tiempo, donde estaban capitales en las cuales podía confiar, por ejemplo, Nueva Delhi, por ejemplo, Bangkok, por ejemplo, Sydney, por ejemplo, Santiago de Chile, Buenos Aires, iba mandando paquetes grandes con fotocopias de los manuscritos y cintas. Entonces, yo tuve muchísima suerte, porque no siempre perdí ningún paquete, porque hubiese perdido material, hubiese perdido 20, 15, 25 cintas, hubiese perdido países enteros documentados en cinta, ¿no? Entonces yo lo mandaba de la forma más segura posible, pero si se perdía, se perdía. Yo no tenía copias de seguridad. Digamos que yo no digitalicé, me era imposible digitalizar toda esa información y enviarla. Era imposible, los discos duros eran gigantes, eran 2 kilos, o sea, no era útil hacerlo. Entonces yo rezaba a un Dios al que no creo para que las cintas llegasen a casa. Y entonces cuando mi madre me decía, tengo las cintas,
pues me compraba una botella de vino después de leer el mail y me la tomaba tranquilamente, ¿no? Era maravilloso. Ya pensaba en cómo gestionar la siguiente. Antes de llegar a una ciudad, yo tenía que avisar para que estuviesen esperándome allí, para que, digamos, el paquete se pudiese enviar. Era como una logística un poco compleja, pero que salió bien, funcionó. Entonces, bueno, al final los manuscritos me daban un poco más igual porque tenía siempre la copia original. Y lo importante es que todo salió bien. Pude publicar 3 libros, hice la serie documental. Tengo los mapas aquí. El de Irak que mencionaba antes, el mapita con el que viajé Siria e Irak, que lo hice en una servilleta de papel. Lo tengo marcado aquí delante, ¿no? Entonces es bastante guay porque está escrito a mano, que lo ves y te pones a temblar. Pero ¿cómo me metí yo en Irak con esto, ¿no? O sea, que luego pues es maravilloso porque toda esta historia está aquí y ahora yo hoy en día tengo 2 hijos, el mayor ya es suficiente mayor como para intuir mi viaje, ¿no? Es súper fan de Naranjito, del coche, le encanta y me pregunta por todas estas cosas y yo le cuento y es muy bonito porque una tarjeta SD no le llama la atención, pero un mapa dibujado con teléfonos, con direcciones, pintarrajeado de 1000 colores sí que le llaman la atención. Es un viaje que se puede tocar gracias a hacerlo en analógico. Sí, tendrías que hacer un pequeño museo en tu casa, hacer visitas. Creo que a mucha gente que hemos seguido toda la serie nos encantaría. Sí, alguna vez me ofrecieron hacer como una expo, ¿no? Y exponer a Naranjito, las tiendas, la mesa, porque todo ese material lo conservo, claro. Y los mapas, pero me parece una muy buena idea, me parece bonito, pero estoy esperando porque me apetece, ya para cerrar el círculo de este viaje mío, me gustaría publicar un libro con las mejores fotografías, con las fotografías que más ilusión me han hecho, ¿no? Con las 100 mejores fotografías o las que más cariño les tengo. Entonces me parece que sería un buen cierre, ¿no? Decir, mira, pues después de los 3 libros, después de la serie documental, presento este libro, estas fotografías, y aquí podéis entrar en Naranjito, sentaros y vivir el viaje por, sí. En primera persona, ¿no? Yo creo que lo acabaré haciendo, no sé dónde, pero yo creo que lo acabaré haciendo, puede ser algo muy bonito. Espero que sí, de verdad, creo que a muchos nos encantaría. Y vale, ¿tienes todo este material ya en casa después de hacer ese pedazo de viaje por todo el mundo? Pero ¿cómo fue el convertir todos esos manuscritos en libros? Lo has hecho a lo largo de los años, pero ¿cómo ha sido el proceso también buscar una editorial, comercializarlos? Porque habrá mucha gente que nos escuche que dirá, ostras, esto, pues sí, igual tú porque tienes ese pedazo de viaje o sea, ¿crees que es posible para las personas sacar un libro así de un viaje? Por supuesto. O sea, vamos a ver, entendamos que la mayoría de los libros que se venden hoy en día son ficción. Es que incluso puedes escribir un libro de viajes porque sí, siempre que te guste escribir y le dediques mucho tiempo y sepas que lo normal, el 99,9% de las veces, no vas a ganar dinero con ello. O sea, yo he publicado 3 libros con editoriales, ahora hablaremos de ello. A mí nunca me han merecido la pena. Si yo contabilizo las horas dedicadas a publicar estos libros y lo que se gana, no merece la pena. Esto es realmente por amor al arte, ¿no? Es casi utópico pensar que vas a ganar mucho dinero, ¿no? Entiendo que también lo que está muy bien es, seguro que recibes de vez en cuando emails de gente que ha leído tus libros y bueno, pues que les has abierto un poco, les has quitado la venda de los ojos y yo creo que eso también no se paga con dinero, pero es guay, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo cuando partí de España, os comenté que yo viajé, utilicé este vehículo gracias a Jacques Seguela y J. Bardot, los franceses. Yo les escribí antes de partir, porque Jacques Seguela es una personalidad pública, o sea, es una eminencia en Francia, ha trabajado en varios gobiernos. Es el presidente y fundador de Havas, que es una de las empresas de marketing, agencias de medios más grandes del mundo. Es una eminencia, ¿no? Yo le escribí un mail y me contestó y me recibió en París. Y yo me acuerdo cuando nos despedimos, me dijo, ¿qué quieres, Jorge? Y yo me quedé pensando y le dije, pues mira, Jacques, quiero que me pase lo que a ti. Ojalá algún día unos chavales jóvenes que hayan leído mi libro me escriban o me contacten o me vengan a ver diciendo que gracias a mis libros, a mi serie,
a mi blog, tuvieron la valentía de hacerlo y lo hicieron, ¿no? Porque eso cerrará el círculo. Y ya me ha pasado y muchas veces, porque Internet facilita esta comunicación, ¿no? Sí. Gente que ha visto mi serie me ha escrito, me ha mandado mensajes que me han hecho llorar, gente que ha leído mi libro, se ha animado y me ha mandado fotos desde Alaska. O sea, me han pasado cosas maravillosas que realmente es cuando tú dices, vale, no ganaré dinero con esto, pero ha merecido la pena. Efectivamente, ha merecido la pena. En mi caso, te cuento un poco cómo llegué a hacer la serie documental y cómo llegué a publicar. ¿No? Te lo cuento muy rápido porque me metió, yo me emociono mucho contando mi historia, recordando mi historia y no le pongo freno, ¿no? Realmente me sigo emocionando como el primer día, ¿no? Porque a veces en la dinámica del día a día me olvido de que yo también era aquel, ¿no? Aquel que soñaba con viajar, que dormía en cualquier sitio y que se enfrentaba a retos imposibles. Te lo cuento y me emociono como así fuese bien. Entonces, yo cuando volví me encontré con 400 y pico cintas DV en mi casa, ¿no? Ordené, titulé y mi estrategia fue la siguiente. Dije, vale, yo no lo puedo hacer solo, porque no puedo hacer, pero voy a tardar 10 años. Entonces dije, vale, voy a digitalizar. Yo sabía exactamente, tengo mucha memoria fotográfica, sé exactamente dónde está cada cosa que pasó, cada cosa que grabé y en qué cinta está. Lo sigo sabiendo. Entonces dije, vale, voy a coger lo mejor, los hits, voy a hacer un tráiler, voy a hacer un dossier con fotos, con textos y lo voy a presentar a las grandes productoras de este país, a ver qué pasa. Lo hice y me presenté en MediaPro. MediaPro es la de Roures. Jaume Roures es la mayor productora del país. Pues no tuve que visitar una segunda. Me hicieron una oferta. Lo primero que fue, cuando me reuní con ellos, vieron el tráiler, no vieron ni el dossier. Vieron el tráiler y me dijeron, el resto de material es así. Y yo dije, sí, 300 horas. Y me dijeron, vale, pero esto es lo mejor. ¿Hay más cosas así? Entonces yo, fue una respuesta que me vino muy bien, les dije, podría hacer 20 trailers diferentes sin utilizar esto. Obviamente era mentira. Había cosas increíbles en ese trailer que era mentira, no las podría, no, era lo mejor que tenía. Había cosas buenas, sí, pero esto era lo mejor. Entonces me dijeron, vale, vamos a dedicarle 3 meses a visionar el material. Te vamos a pagar un sueldo como director de documental, te vamos a poner a 2 personas que se turnarán, vais a ver el 100% del material y nuestra gente va a decidir si te compramos el 50% de los derechos como nos pides, como nos ofreces. Vieron el material, yo les dije, podemos hacer una serie de 10 episodios. Vieron el material y los expertos en guión de MediaPro decidieron que podíamos hacer 16, fueron 16 episodios, sí, 16 o 18, ya ni me acuerdo, 16, incluso más de lo que yo había previsto. Entonces, bueno, firmamos el contrato, le vendí los derechos y fuimos para adelante. Hicimos una serie fantástica, en ese momento lo compró Televisión Española y ahora mismo los derechos estaban libres al poco tiempo, entonces yo lo subí a YouTube. Eso en cuanto a documental. Bueno, yo estuve año y medio cobrando un sueldo de MediaPro como director de documentales y yo hice edición, hice dirección, hice guión, hice absolutamente, bueno, gran parte del trabajo de esa serie. Fue maravilloso y aprendí una barbaridad. Una locura, ¿no? En cuanto al libro, sucedió algo mágico. Estábamos en las jornadas de los grandes viajes de Sevilla, organizadas por mis queridas Iciar Marcotegui y Pablo Strubel, y yo estaba invitado a dar una charla y a exponer mi viaje. Yo viví en Sevilla, mi familia es de Sevilla, y yo tengo grandes amigos en Sevilla. Así que yo, el día anterior de la charla, salí. No lo quería, pero los diablos fueron a mi camino y salí un poquito. Entonces tenía un resacón tremendo en el momento de hacer la exposición de mi viaje. Yo nunca me lo preparo, voy y suelto todo lo que tengo, ¿no? Me dejo llevar y normalmente me sale bien. Aquí me salió fatal. De repente yo estaba contando mis aventuras a través de Irak. Había solo hecho Europa y un poco de Oriente Medio. Yo estaba contando eufórico Irak, yo vi a la gente que estaba mirándome como diciendo, wow, qué maravilla, tal, estamos como súper conectados. En Irak, ojo, me quedaba el 90% del viaje. Y de repente salió Pablo Strubel a tal, y dijo, Jorge, que se ha pasado el tiempo. Que se ha pasado el tiempo. Todos nos empezamos a reír y entonces la gente empezó a aplaudir, no dejó de aplaudir, fue una ovación increíble. Y Pablo me dio con la cara como que me voy a matar, ¿sabes? Y nos reímos mucho, cada vez que nos vimos
sale esto, ¿no? Y diciendo, Dios, lo siento, ese contenido. Dijo, ya lo sé, ya lo ves. Bueno, la gente le encantó. Tanto es así que recibí correos. Uno de ellos era de Manuel y Zacarías, editores de Editorial Barrett, una editorial independiente que acababa de nacer y que hoy en día es una de las más importantes del país, una de las más reconocidas. Y me escribieron y me dijeron, mira, Jorge, como editores nos prometimos que no íbamos a publicar ningún libro de viajes, pero hemos ido con unos amigos a la charla que diste, a la conferencia que diste de las grandes jornadas de la grandes viajes, a la jornada de los viajes, y estamos alucinados o sea, nos hemos quedado, queremos más, o sea, realmente queremos más. Entonces, si quieres publicar un libro, lo vamos a publicar. Y yo dije, wow, chicos, alucino porque ha sido la peor presentación de mi vida, o sea, y dijeron, no, pero si hemos estado 1 hora y media y solo has hecho 5 países, ¿no? Digo, ¿qué te ha pasado? ¿No? En todo el resto del mundo. Entonces le dije, mira, yo no voy a escribir un libro, pero yo tengo estos diarios escritos. Si os parece, os mando una pequeña parte, la leéis y me decís. Entonces yo, digamos que escribí, pasé a ordenador el viaje hasta, bueno, pues imagínate, 40 hojas, ¿no? 40 páginas. Y se lo envié, le dije, esto es más o menos lo que está escrito. Tengo que releerlo, tengo que completarlo, tengo que mejorarlo, porque algunos diarios son esquemáticos, pero esto es lo que hay. Entonces me llamaron y dijeron, Jorge, nos encanta, hay que publicarlo. Y es como surgió. Qué guay. Yo así. Y cuando estábamos inmersos en esto, me escribió otra editorial, Tempore, que habían visto una charla en internet mía, en el Salón del Coche, que lo publicaron, donde yo daba una conferencia en el Club Citroën y demás, y lo mismo, que querían publicar un libro. Entonces yo les dije, mira, Tempore es una editorial catalana, les dije, mira, lo siento, pero bueno, ya no tengo firmado un contrato con esta gente, pero les he dado mi palabra y me encantan estos chicos, voy a publicar un libro con ellos. Me dijeron, pero no tienes otra cosa que publicar. Tengo este cuaderno donde, pero creo que no le va a interesar a nadie. Tengo ilustraciones y textos cortos pero sobre viajes, sí, sobre viajes. Bueno, pues sobre alimentación, sobre la relación con mi madre, sobre la economía. Se lo envié y salió antes el de Tempore que el otro. O sea, fue increíble y de repente he publicado 3 libros maravillosos que estoy súper orgulloso, ¿no? Y ha sido como un poco pues la magia del viaje, que me ha hecho tantos y tantos regalos que jamás podré agradecerle a Naranjito ni al mundo lo que me sigue dando este viaje, ¿no? La gente me dice, ¿fue buena idea hacer ese viaje? Y yo, es que no es que haya sido una buena idea, es que lo sigue siendo, porque me sigue dando muchísimas alegrías. Piensa que terminé el viaje en 2012, en 2023 y sigo hablando contigo de esto, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, me ha cambiado la vida. Qué pasada. La verdad es que escuchándote, la verdad es que entiendo perfectamente que varias personas se sientan súper interesadas para que tu historia esté plasmada en un libro o en varios, como ya vemos. Por supuesto, en comotraviajar.com/Jorge, ahí tendréis un enlace a los libros que ha escrito, también a su página en Instagram, a todo lo que ha decidido y dónde está metido. Jorge, ha sido una pasada. La verdad es que rememorar también este viaje, que pues yo ya te digo que sobre todo ese documental lo he recomendado a mucha gente, se lo he puesto a mucha gente, me parece la leche, recomendar a todo el mundo que lo vea, por supuesto. Y nada, con ganas también de ver qué planes de futuro tienes, si finalmente llevas Naranjito al continente que te falta, ¿no? Porque cuéntanos que no has dado en realidad la vuelta a todo el mundo. Claro, me quedó África. Mi idea era llegar hasta Alaska, después de llegar a Nueva York, ir a Alaska, y después de allí ir a Cape Town. Pero bueno, habían pasado 4 años, estaba muy cansado. Normal. Y ahí me di cuenta de uno de los grandes peligros, ¿no?, del viaje. Ya estaba, si seguía viajando, si acometía lo que me faltaba del viaje, no era ya por mí, era por la gente que me seguía, por los patrocinadores, por los seguidores del blog y demás. Entonces llegué a la conclusión de que este viaje solo merece la pena si es para uno, no me iba a enfrentar. Creo que si llego a cometer el viaje de África, no lo hubiese habido problemas que me hubiesen terminado de minar, porque tienes que estar al 100% convencido para llevar a cabo, para cerrar viajes y así.
En el momento que tienes dudas, no sé hasta qué punto es viable, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Que me voy, ¿no? Y desde Nueva York volví a casa y ya está. O sea, lo cerré así. A nadie le pareció mal, obviamente, son monstruos y fantasmas que habitan dentro de nosotros, nuestro ego y nuestras y costumbres, ¿sabes? Y poco más, ¿no? Y bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Íñigo, por acompañarme otra vez en este viaje, por subirte a Naranjito y no quejarte de las muchas incomodidades. Y nada, gracias a todos los que nos escuchan, los que escuchan tus podcasts, por también, bueno, ser partícipes de este viaje tan artesanal y tan real, ¿no? Para terminar, nada, decir eso, que ahora acabamos de publicar el segundo libro de diarios, con Anito Barrett. El primero es Hacia cualquier otra parte, el que acabamos de lanzar ahora es Hacia cualquier otra segunda parte. Se pueden conseguir en cualquier librería, en Amazon, en cualquier sitio, pero bueno, yo siempre pido y suplico que se compre librerías de barrio, que me parece mucho más bonito y creo que tiene más sentido. Pero bueno, cada uno le compra donde le dé la gana, mientras compre y lea todo. Hacia cualquier otra segunda parte y nada, yo por mi parte encantado de recibir preguntas, comentarios, críticas y besos y abrazos. Feliz de seguir acordándome de este viaje, gracias a esos comentarios, y a veces no me olvido de que ese también fui yo y ese también soy yo, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, como siempre. Qué bien, nada, de verdad, gracias a ti, Jorge. Por supuesto, será un placer verte en algún sitio en un futuro, conocernos en persona y también con ganas eso de ver que vas creando también de tus viajes. Me encantaría que crees algún proyecto también de viajeros donde te podamos seguir. Lo dejo ahí. Si en algún momento también Jorge crea algo nuevo donde podamos escuchar cosas de viajes, lo actualizaremos y lo dejaremos aquí en las notas del episodio, así que echar un vistazo por si crea algo, que estoy seguro de que no se va a escapar muy lejos del mundo de los viajes. Y nada, que nos vemos por ahí en la carretera, en el mar, en la tierra o donde sea. Te mando un abrazo enorme. Hacia cualquier otra parte. Un abrazo y gracias. Chao.